Hola, hola, mis queridos amigos, hermanos, muy buenos días, noches, tardes, dependiendo del momento en que usted pueda acceder a este video. Para mí es una alegría el poder tener este momento de estudio de la palabra de Dios. Durante este trimestre estamos estudiando la serie Los tres mensajes cósmicos, un estudio fascinante. Y en esta semana, el título de la lección es La hora de su juicio. Así que les invito a poder participar del estudio de esta semana, pero antes también una invitación cordial para poder participar de las 5 preguntas claves de la escuela sabática. 5 preguntas para enriquecer nuestro conocimiento, nuestro estudio de la palabra de Dios. Entonces, les animo para que tengan esto en mente y puedan participar del desafío de esta semana. Muy bien, vamos entonces directamente al estudio de la lección de la escuela sabática. Vean ustedes, empezamos con el motiva y me parece muy importante, mis hermanos, que podamos tener un cuadro general, una visión panorámica acerca de lo que dicen las profecías sobre este gran tema de la hora del juicio. Cuando vamos a la palabra de Dios encontramos Apocalipsis 14:7 y es el texto que dice, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. La declaración bíblica dice, la hora de su juicio ha llegado. Lo que la lección de escuela sabática de esta semana nos dice es que la profecía de Daniel capítulo 8 y la profecía de Daniel capítulo 9, donde están las 70 semanas, nos indican exactamente el inicio, la fecha, el año de inicio del juicio. La profecía que está en Daniel 8:14 dice, y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Lo que en esta semana hemos estudiado nos va a revelar que la profecía de Daniel 8:14 de los 2300 tardes y mañanas nos señala directamente el año del inicio del juicio. En el estudio anterior nosotros habíamos concluido que después del apogeo del cuerno pequeño, en 1798, vendría el juicio. Pero no habíamos señalado el año exacto, solo habíamos dicho después de 1798. Daniel 8:14 lo que nos va a decir es el año exacto en el que empieza el juicio. Así que atento que será un estudio muy importante. Pero antes, mis hermanos, necesitamos ver algunos conceptos para entender la lección de esta semana. El primer concepto tiene que ver con el santuario. El santuario se puede ver en el capítulo 8 de Daniel, allí dice, el santuario será purificado. Así que es necesario poder entender que la purificación del santuario en la época de Israel, ese santuario que después pasó a ser el templo, había un día muy especial que era el día de la purificación, que también se lo llamaba el día de Yom Kippur y que también tenía el nombre de el día de la expiación. Este era el único día en el año en que el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo. Todos los días del año los sacerdotes entraban en el lugar santo, pero había un solo día en todo el año en el que el sacerdote entraba en el lugar santísimo. Ese es el Yom Kippur, el día de la expiación. Ahora, Daniel 8:14 nos habla acerca de la purificación del santuario. De manera que tenemos que ligar esta declaración con esta práctica que había en el Yom Kippur cuando el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo para efectuar una obra de juicio sobre todo Israel. Todo Israel tenía que estar completamente preparado, en paz con Dios, a cuentas con Dios, habiendo pedido perdón de los pecados y presentándose delante del Señor. Si alguien del campamento de Israel no estaba en paz con Dios, no estaba a cuentas con el Señor, entonces el sacerdote moría. Era un día de juicio. Entonces, ese es el primer concepto que debemos tener en cuenta. En el santuario terrenal también había un día que era el día de la purificación. Ese día es también llamado el día de la expiación o el Yom Kippur. Primer concepto, muy importante, mi hermano, para entender la lección de esta semana. Otro concepto importante tiene que ver con la hora de su juicio, ¿no? Y para esto debemos hacer un repaso a Daniel capítulo 7 y vamos a visualizar Daniel capítulo 8 rápidamente. Muy importante, mi hermano, que entiendas esta primera parte, porque si nosotros entendemos bien la secuencia profética, no tendremos ningún problema en entender la lección de esta semana.
Entonces veamos, Daniel capítulo 7 nos presenta la visión de las 4 grandes bestias, del cuerno pequeño y del juicio en el cielo. Entonces ahí está la secuencia. El león que aparece en Daniel 7 es Babilonia. Luego viene el oso, que es Medo-Persia. Luego viene el leopardo, que es Grecia. Luego viene Roma imperial, que es la bestia espantosa y terrible. Luego aparece el cuerno pequeño. Este cuerno pequeño representa a Roma papal. Después del cuerno pequeño, que termina en 1798, después, sin decir la fecha, Daniel 7 me dice que después del cuerno pequeño viene el juicio en el cielo. Y después los santos reciben el reino. Esa es la secuencia que encontramos en Daniel capítulo 7. Por favor, no olvides, después del cuerno pequeño, en 1798, empieza el juicio en el cielo. Daniel 7 no me dice exactamente cuándo va a empezar. Daniel capítulo 7 solo me dice que es después de la hegemonía del cuerno pequeño. Entonces, tengamos muy en claro esta secuencia profética. Ahora vamos a ir a lo que la palabra de Dios nos presenta en Daniel capítulo 8. En Daniel capítulo 8 ya no aparece Babilonia. En Daniel capítulo 8 la secuencia empieza desde Medo-Persia. El carnero representa Medo-Persia, el macho cabrío representa Grecia, después el cuerno pequeño en su fase de crecimiento horizontal al sur, al oriente y hacia la tierra gloriosa representa Roma imperial. Y el cuerno pequeño cuando se levanta para el cielo y es una segunda fase representa a Roma papal. Y después del cuerno pequeño, en su fase de expansión vertical desafiando el cielo, nosotros tenemos juicio en el cielo. Esa es la secuencia que encontramos. Lo que encontramos es en realidad la purificación del santuario. En la palabra de Dios, después del cuerno que hace desgracia y media, que destruye al pueblo de Dios, aparece la purificación del santuario. Y ahora veamos ahora, mis hermanos, qué es lo que encontramos aquí en la secuencia. Daniel capítulo 7 nos presenta esta secuencia. Y vamos a comparar con la secuencia de Daniel capítulo 8. El león en Daniel 7 representa a Babilonia. En Daniel 8 no hay ningún símbolo de Babilonia. El oso representa a Medo-Persia. En Daniel 8 el carnero representa a Medo-Persia, pero son el mismo poder. En Daniel 7 el leopardo representa a Grecia. En Daniel 8 es el macho cabrío que representa a Grecia. En Daniel 7 la bestia espantosa y terrible representa a Roma imperial. En Daniel capítulo 8 el cuerno pequeño, en su crecimiento hacia el sur, hacia el oriente, hacia la tierra gloriosa, ese cuerno pequeño en su fase horizontal representa a Roma imperial. En Daniel capítulo 7 el cuerno pequeño, aquí recién aparece el cuerno pequeño, que aparece de la propia bestia espantosa y terrible, ¿no? Ahí aparece el cuerno pequeño. Entonces, ese cuerno pequeño representa a Roma papal. Pero en Daniel capítulo 8, el cuerno pequeño, en otra fase, en la expansión vertical hacia el cielo, que se levanta contra el ejército del cielo, dice allí, entonces ese representa a Roma papal. Después del cuerno pequeño en Daniel 7 viene la escena de juicio, ¿no? El juez se sentó, los libros fueron abiertos. Después del cuerno pequeño, en su fase vertical, en Daniel 8 aparece la purificación del santuario. Entonces, hermanos, atención, muy importante esta conclusión. En conclusión, podemos decir entonces que el juicio que aparece en Daniel capítulo 7 corresponde a la purificación del santuario en Daniel capítulo 8. Repetimos este concepto que es clave. El juicio en el cielo, cuando aparece el juez que se sienta y los libros son abiertos, ese juicio que aparece después del cuerno pequeño, ¿no?, corresponde al mismo evento de Daniel capítulo 8. Así como el macho cabrío corresponde al oso, así como el carnero corresponde al oso y el macho cabrío corresponde al leopardo, también el juicio en el cielo corresponde a la purificación del santuario. En otras palabras, mi hermano, cuando en la Biblia, en Daniel 8, me habla acerca de la purificación del santuario y el santuario será purificado después de 2300 días, me está hablando del mismo evento que Daniel capítulo 7 declara cómo el juez se sentó, los libros fueron abiertos. O sea, purificación del santuario es lo mismo que juicio en el cielo. Este es el asunto clave. En las dos secuencias hay un paralelismo impresionante.
Y en Daniel capítulo 7 es el juicio en el cielo, pero Daniel capítulo 8 es la purificación del santuario. Este detalle es muy importante para poder entender la hora del juicio. Es decir, Daniel 7 solo me dice que el juicio en el cielo será después del cuerno pequeño. En Daniel capítulo 8 me dice que la purificación del santuario será después del cuerno pequeño, sí, pero habiendo transcurrido 2300 tardes y mañanas. Y allí empezará la purificación del santuario. Pero la purificación del santuario es lo mismo que el juicio. Así que cuando termine el periodo de 2300 tardes y mañanas, empezará el juicio, porque el juicio y la purificación del santuario son el mismo evento. ¿Está claro, mis hermanos? Ahora, con esta visión panorámica, vamos a ir a los detalles que la Biblia nos presenta. Entonces, empezamos con el desarrollo del estudio de la palabra de Dios. Veamos lo que dice el versículo de memoria, Romanos 13, 11 y 12. Y hagan esto conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, pues ahora nuestra salvación está más cerca que cuando creímos. La noche está muy avanzada. El día casi ha llegado. Desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. ¿Qué debemos hacer cuando el tiempo ya ha llegado? Desechar las obras de las tinieblas y vestirnos de las armas de la luz. Eso es lo que debemos hacer. El tiempo de la hora del juicio del Señor ha llegado y debemos desechar las malas obras de las tinieblas y vestirnos de la armadura de Jesucristo. Ese es el mensaje claro de la palabra de Dios. Veamos entonces este tema de la purificación del santuario. Cuando vamos a la palabra de Dios encontramos porque la hora de su juicio ha llegado. Ya dijimos que el juicio de Dios equivale también a la purificación del santuario. Entonces Daniel capítulo 8, versículo 14 dice, y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Yo puedo parafrasear este texto de Daniel capítulo 8, versículo 14. Si yo sé que la purificación del santuario y que el juicio son el mismo evento, yo puedo decir lo siguiente. Y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego empezará el juicio. Voy a repetir esta declaración. Y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego empezará el juicio. ¿Por qué? Porque la purificación del santuario y el juicio son el mismo evento, como hemos visto en la relación de eventos comparados entre la profecía de Daniel capítulo 7 y la profecía de Daniel capítulo 8. Entonces, claramente se trata del mismo evento. Entonces, esta maravillosa profecía, esta fantástica profecía, nos muestra desde el tiempo de Daniel cuándo empezaría el juicio final. Nos dice cuando hayan transcurrido 2300 tardes y mañanas. No nos dice cuándo empiezan, ¿no? Daniel 8 no nos dice cuándo empiezan las 2300 tardes y mañanas. Solo nos dice hasta 2300 tardes y mañanas. Luego el santuario será purificado. Pero necesitamos investigar más para saber cuándo empiezan estas 2300 tardes y mañanas. Así podemos saber también cuándo terminan estas 2300 tardes y mañanas y por lo tanto cuándo empieza el juicio. Porque el juicio empezará hasta 2300 tardes y mañanas. Transcurre ese tiempo, empezará el juicio. O que es lo mismo, el santuario será purificado. Veamos, mis hermanos, entonces, que en el antiguo Israel, el Yom Kippur, el día de expiación, era el único día en todo el año en que el sacerdote entraba en el lugar santísimo. El sacerdote tenía una misión especial, traspasaba el altar del incienso. Aquí está en el altar del incienso. Pero ese día pasaba del lugar del incienso y entraba en el lugar santísimo en la presencia misma de Dios. Era un día especial, un día de juicio. Entonces, esa es la declaración que encontramos en la Biblia. ¿Sabes qué? En Daniel capítulo 8 encontramos una visión y encontramos la interpretación, pero no encontramos toda la interpretación. Vamos a ver cómo es que Daniel capítulo 8 nos presenta la secuencia profética. Veamos esta declaración de los 2300 días y el tiempo del fin, pero vamos a ver la profecía completa. Mira lo que dice Daniel capítulo 8.
Primero me presenta un carnero. Alcé los ojos y miré, y he aquí un carnero que estaba delante del río, y tenía dos cuernos. Y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto creció después. O sea, aparece un carnero con dos cuernos. Este carnero con dos cuernos dice que un cuerno era más alto que el otro. ¿Te acuerdas que el oso tenía unas piernas más altas que la otra y entonces caminaba de esta manera? Es que esto tiene un significado también. Entonces aquí aparece un carnero. Y también más adelante aparece otro símbolo profético, versículo 5. Mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrío. Un macho cabrío es un chivo, ¿no? Nosotros lo conocemos así, un chivo. Un macho cabrío venía del lado del poniente, sobre la faz de toda la tierra, sin tocar la tierra, es decir, venía con una tremenda velocidad. Y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Qué significa el carnero? ¿Qué significa el macho cabrío? ¿Qué significa el cuerno notable? Este no es el cuerno pequeño, este es el cuerno notable, es otro cuerno. Pero ¿qué es lo que significa? Daniel capítulo 8, versículo 20 y 21 me da la explicación. Me dice, en cuanto al carnero que viste que tenía dos cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia, por eso son dos cuernos, ¿no? Es un imperio que originalmente fue formado por dos grandes reinos, los medos y los persas, o también en la historia se le llama los aqueménidas, ¿no? Estos dos grandes reyes están representados por el carnero, por eso son dos cuernos. Pero mira, lo interesante es que la propia Biblia me da la interpretación. La Biblia me dice, estos son los reyes de Media y de Persia. La palabra de Dios. Yo no tengo que investigar qué será el carnero. ¿Por qué el carnero aparece aquí? No, no. La Biblia me dice, versículo 20, quién es el carnero. Y la Biblia me dice también quién es el macho cabrío. El macho cabrío es el rey de Grecia. Son los griegos. Y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero, o el rey más notable, el rey más importante. ¿Quién fue este rey más importante? Miren, vamos a resumir rápidamente en la historia cómo se cumple. Bueno, exactamente, apareció Media y Persia y llegó a conquistar el mundo. Fue un imperio tremendamente grande, pero no duró para siempre. Después de Media y de Persia apareció Grecia, y Grecia vino con tremenda velocidad en sus conquistas. Y el rey más importante de Grecia es Alejandro el Grande, y este es el cuerno. El cuerno notable entre sus ojos es el rey primero o el rey más notable. Aquí hay una profecía que nos habla acerca de Alejandro el Grande, que es el rey más notable. Más adelante la profecía dice que cuando estaba en su mayor fuerza, este cuerno fue quebrado y en su lugar aparecieron otros cuatro cuernos. Es interesante porque en la historia se cumplió de esta manera. Alejandro, cuando tenía 33 años, muy joven y dueño de todo el mundo, él murió. Y entonces ahí la profecía decía que el cuerno sería quebrantado. Esto fue la muerte de Alejandro. Pero que en su lugar aparecían cuatro cuernos. Bueno, los cuatro generales que sucedieron a Alejandro se repartieron el gran territorio de Alejandro. ¿Quiénes eran estos cuatro generales? Casandro, Lisímaco, Seleuco y Ptolomeo. Generales de Alejandro que se repartieron la gran torta territorial que había dejado Alejandro el Grande. Se cumple la profecía en esos detalles. Se cumple en la secuencia. Primero Medo-Persia, después Grecia. Se cumple en el rey más importante, Alejandro, que es quebrantado en su máximo poder. Se cumple en que surgen cuatro reinos que suceden a Alejandro. Se cumple hasta en los detalles. Entonces es una profecía muy, muy interesante. Pero en la palabra de Dios, después aparece el cuerno pequeño, y después aparece esta declaración, porque el cuerno pequeño que aparece en Daniel capítulo 8 empieza a perseguir a los santos, echa por tierra la verdad, ataca el santuario, hace una cantidad de cosas horribles el cuerno pequeño. Aquí ya estamos en el poder primero del imperio romano y después del imperio papal. Y ese es el cuerno pequeño, ¿no? Que está sembrando el terror entre los hijos de Dios. Entonces, la pregunta que se hace el profeta, aparece un hombre que en la visión se hace esta pregunta: ¿hasta cuándo el cuerno pequeño continuará destruyendo? ¿Hasta cuándo el cuerno pequeño continuará
pisoteando la verdad, echando el santuario por tierra. ¿Hasta cuándo hará su obra? Y entonces viene el ángel y da la respuesta. Y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Es decir, el cuerno pequeño lo que hace es pisotear el santuario. La profecía me dice que él va a pisotear durante 2300 años, una hegemonía total, ¿no? Pero que al término de los 2300 días o años proféticos, ¿no? Luego el santuario sería purificado. Pero ya dijimos que empieza el juicio, porque es una obra de juicio. La purificación del santuario es una obra de juicio. Otra cosa interesante que Daniel dice sobre los 2300 tardes y mañanas está en el versículo 26. Mira lo que dice. La visión de las tardes y mañanas que se ha referido es verdadera, y tú guarda la visión, porque es para muchos días. En varias partes de Daniel capítulo 8 se dice que esta visión es para el tiempo del fin. Esta visión de las tardes y mañanas es para el tiempo del fin. Aquí dice, guarda la visión. Guarda, es decir, tú no la entiendes. Y no se le explica los 2300 días. Se le explica el macho cabrío, se le explica el carnero, se le explica el cuerno más notable, que es Alejandro, como hemos dicho. Se le explica todo eso. Pero no se le explica los 2300 tardes y mañanas. Es decir, no se le explica el cuerno pequeño que destruye tanto tiempo y termina esa visión y entonces da paso a la purificación del santuario. Mira, ¿qué es lo que sucede con el pobre de Daniel? La profecía nos dice que los 2300 días, tardes y mañanas, la palabra de Dios dice que la tarde y la mañana es un día. Eso está en Génesis capítulo 1. Entonces, lo único que no ha explicado el ángel Gabriel en Daniel capítulo 8 es la visión de los 2300 días. ¿Cuándo empieza? No dice. No dice cuándo empieza. Y si no sabemos cuándo empieza, no sabemos cuándo termina. Es decir, no sabemos cuándo será la purificación del santuario. Nos dice hasta 2300 tardes y mañanas, pero no nos dice cuándo empiezan las 2300 tardes y mañanas. Entonces tenemos que ir al análisis del texto para entender mejor qué es lo que sucede. Mira, en Daniel capítulo 8, Daniel queda enfermo, queda quebrantado, dice, y yo, Daniel, quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días, y cuando convalecí atendí los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión y no la entendía. Yo te pregunto, ¿qué es lo que Daniel no entendía? Porque el carnero ya le fue explicado que era Medo-Persia. El macho cabrío ya le fue explicado que era Grecia. Ya le fue explicado también el cuerno más notable, ¿no? Que era el rey más importante, les dice. Entonces, la parte que no se le explicó tiene que ver con el cuerno pequeño, con su obra destructora y sobre todo con los 2300 tardes y mañanas. Esa obra de destrucción completa, ¿hasta cuándo? Dice. Y Daniel se espanta porque el santuario es echado por tierra, la verdad es pisoteada y 2300 tardes y mañanas. Y además dice que esta visión es para el tiempo del fin. Es decir, esta visión no es para un tiempo breve, mucho tiempo de pisotear la verdad, de hegemonía, de persecución. Y entonces él queda enfermo, queda preocupado, queda espantado, dice él, a causa de la visión. Y no la entiende. No la entiende porque nadie se le explica. Esa es la parte de la visión que no se le explica. Solo 10 años después, porque entre Daniel capítulo 8 y Daniel capítulo 9 hay aproximadamente unos 10 años. Solo 10 años después viene el ángel Gabriel, el mismo, viene a explicarle la visión. Ahora, Daniel capítulo 9, mis hermanos, tiene la siguiente estructura. La primera parte es una oración, la oración de Daniel. Daniel había visto que ya se cumplían los 70 años que los israelitas tenían que estar en el cautiverio. Ya se cumplían. Y entonces, como se cumplían, él dice, Señor, ¿será que en realidad son 70 años o quizás son 2300 años? Entendía de profecía, ¿no? Señor, que no sea tanto tiempo. Y él ora y dice, Señor, yo también intercedo por mi pueblo. Hemos pecado delante de ti. Señor, perdona, que no sean 2300 años, que se cumpla esta profecía de las 70 semanas, ¿no? Y entonces, mira la respuesta del Señor. En Daniel capítulo 9 no hay una visión, pero hay la explicación de una visión. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Explicación de qué?
¿Qué tenían que explicar si no hay visión en Daniel capítulo 9? Tú no encuentras una visión en Daniel capítulo 9, apenas encuentras una interpretación en Daniel capítulo 9. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que en Daniel capítulo 9 el ángel Gabriel viene a completar la interpretación que había quedado, digamos, todavía pendiente en Daniel capítulo 8, los 2300 días. Va a hablar acerca de la visión de tiempo. Entonces, mira, aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, ahí él habla de una visión, pero en Daniel capítulo 9 no hay una visión. La única visión que queda pendiente es la de Daniel capítulo 8. Así que el ángel Gabriel viene a explicarle Daniel capítulo 8. Viene a explicarle 2300 días. Viene a explicarle la purificación del santuario. Viene a explicarle detalles importantes acerca de la profecía que lo llevó a la enfermedad, a la convalecencia, a la preocupación extrema a Daniel, como hemos visto en Daniel capítulo 8. Entonces viene el ángel en respuesta a la oración. Él lo había visto en la visión al principio. Gabriel aparece en Daniel capítulo 8. Dice, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, más o menos 3 de la tarde, y me hizo entender. Vino para hacerle entender. Y habló conmigo, diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Mira que el versículo anterior, 27 del capítulo 8, dice, no entendía la visión. Y en capítulo 9 viene el ángel y dice, yo he venido para darte sabiduría y para darte entendimiento. Mira, lo que no estabas entendiendo, por fin lo vas a entender porque te lo voy a explicar. Así que viene el ángel Gabriel para explicarle la visión que él no había entendido, los 2300 tardes y mañanas. Y entonces allí empezamos con la visión profética. Atención, mi hermano, que esta es la parte fundamental acerca de esta visión. Allí el ángel va a explicarle el inicio de los 2300 tardes y mañanas, pero va a añadirle otra visión, una visión con mayores detalles, una visión potente, poderosa, una visión que le va a mostrar el bautismo de Jesús con siglos de anticipación, una visión que va a mostrar la muerte de Jesús y el fin de Israel como pueblo de Dios. Hay detalles impresionantes en esta profecía, pero esta profecía es apenas un sello, una garantía. O sea, la profecía de las 70 semanas nos hablan de eventos que se pueden corroborar en la historia. La profecía de los 2300 años no se puede corroborar en la historia porque finaliza con un evento en el cielo, no en la tierra. Así que en la historia no se puede corroborar. Y entonces, ¿cómo puedo yo estar seguro que realmente se cumplió la profecía de los 2300 tardes y mañanas que se cumple en el cielo y yo no la puedo ver? Pues porque las 70 semanas constituyen la garantía. El cumplimiento de las 70 semanas constituyen el sello de garantía de la visión de los 2300 tardes y mañanas. Vamos a leer el texto bíblico. Daniel capítulo 9, versículo 24. Está hablando del periodo de tiempo. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. Es decir, de los 2300 tardes y mañanas, que es un periodo más largo, 70 semanas son para Israel. Hasta ese tiempo son eventos del pueblo judío. Y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, ahí habla de la muerte de Cristo, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Este sello de la visión es la garantía. Si las 70 semanas se corroboran en la historia, esta es la garantía que los eventos en el cielo que marcan los 2300 años también se cumplirán. Por eso es que es el sello, las 70 semanas son el sello de la visión y la profecía. Ahora, Ezequiel capítulo 4, versículo 6 me habla acerca de un principio, día por año, principio profético. Si me habla de 70 semanas, yo tengo que hablar de 490 días, pero 490 días en profecía equivale a día por año, equivale a 490 años. Aquí está el principio. Está en dos lugares, en números también, pero vamos a leer el de Ezequiel. 40 días, día por año te lo he dado. Cuando aplicamos este principio a las profecías, entonces las profecías tienen sentido. Si no aplicas el principio día por año, no tiene sentido. Entonces vamos rápidamente a aplicar este principio a la palabra profética. Es muy importante para entender. Vemos entonces hasta aquí, mis hermanos, que
Daniel capítulo 8 había quedado con una explicación incompleta. Daniel capítulo 8 me explicaba el carnero, me explicaba el macho cabrío, me explicaba el cuerno, me explicaba todo eso, pero no me explicaba los 2300 tardes y mañanas. No había explicación sobre eso. Entonces Daniel 9 lo que viene a hacer es explicarme los 2300 tardes y mañanas. Pero el resto ya estaba explicado. Viene a explicarme esa parte de la profecía que faltaba. Entonces, vamos a ver. Vamos a ver. Miren ustedes, el Mesías es cortado. Los 490 años, que son las 70 semanas, me hablan de la muerte del Mesías también. Vamos a ver de modo extraordinario cómo se cumplió cada detalle de esta profecía, mi hermano. Cada detalle de esta profecía. Entonces, en Daniel capítulo 9, versículo 25, nos habla acerca que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Vamos a llevar esto, mi hermano, hasta un cuadro para entender. Mira, vamos a leer. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden, ahí empieza, me está dando la fecha de inicio de la profecía. ¿Cuándo? La salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén. Hasta el Mesías príncipe. Desde la salida de la orden. Y aquí entonces por eso es que estamos colocando el cuadro ahí, ¿no? Orden para restaurar y edificar Jerusalén. De allí tenemos que marcar el punto de partida. De allí hasta el Mesías príncipe, ¿cuánto tiempo habría? Vamos a leer el texto bíblico. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Veamos. Habrá 7 semanas y 62 semanas. 7 más 62, 69. ¿No? Entonces vamos a interpretar tal como dice allí la palabra de Dios, porque Gabriel viene a enseñarle. Le está diciendo, mira Daniel, desde que sale la orden para restaurar, para reedificar Jerusalén, hasta que llega el Mesías, en ese periodo de tiempo habrán 69 semanas. O sea, mira que Dios le está diciendo a Daniel cuándo vendría el Mesías. Oh, mis hermanos, si los judíos estuviesen atentos a esta profecía, ellos sabrían cuándo vendría el Mesías. Ellos sabrían hasta el año exacto de la aparición del Mesías. Porque aquí le está diciendo, entiende Daniel, entiende, cuando se dé la orden para restaurar Jerusalén, allí tienes que marcar, porque van a empezar 69 semanas. Pasan 69 semanas y entonces llega el Mesías príncipe. Pero estas 69 semanas no son más de un año, ¿no? Tenemos que usar el principio profético, porque si no nos llevas poco más de un año, las 69 semanas, ¿no? Y no vino en el tiempo de Daniel, porque esta profecía era para el tiempo del fin, esta profecía es mucho más grande. Entonces veamos aquí. Las 69 semanas son 483 días. Los 483 días son 483 años. Entonces veamos aquí que esto es muy importante. Lo que Dios le está diciendo a Daniel es, sabe Daniel que desde que se dé la orden para restaurar Jerusalén, debes empezar a sumar los días, porque pasarán 483 días o 483 años, día por año te lo he dado, pasarán 483 años hasta la llegada del Mesías. Son 69 semanas. Pastor, no son 70 semanas. Sí, son 70 semanas, pero la profecía me habla primero de 69 semanas. Así que vamos a seguir la secuencia profética, ¿no? Desde la salida de la orden van a pasar 483 años hasta la aparición del Mesías príncipe. Vamos a ver ahora el cumplimiento. ¿Cómo fue que se cumplió esta profecía? Mira, aquí está. 483 años. La orden, ¿cuándo fue dada? Hay 3 órdenes, pero la orden que realmente se implementa y que restaura a Israel como nación es la que está en Esdras capítulo 7, versículo 13. Por mí es dada orden, ahí está hablando Artajerjes, que todo aquel que mi reino del pueblo de Israel y de sus sacerdotes y levitas que quiera ir contigo a Jerusalén, vaya. Hay un grupo de gente que va a Jerusalén y en Esdras 7 se describe que allí se iban a establecer jueces, es decir, se iba a reimplantar la
el Estado judío, de alguna manera, que había estado a la deriva, que no tenía liderazgo, y entonces ahí Artajerjes ordena que regresen a Jerusalén, que se restaure el reino de Jerusalén, colocando jueces. ¿Cuándo sucedió esto? Esdras 7 me dice, en el 7º año de Artajerjes. ¿Y el 7º año de Artajerjes a qué año equivale? Bueno, equivale al 457 a.C. Es decir, 457 es la orden para restaurar el reino de Jerusalén. 457 es el decreto de Artajerjes. Ahora bien, a partir de ese momento, los judíos que tenían la palabra de Dios debían haber empezado a contar, ¿no? 483 años. Quizás no lo entendieron, ¿no? Y de allí 457. Pero hay un asunto muy importante. La orden no fue dada, por así decirlo, el 1 de enero. No fue dada el 1 de enero. La orden fue dada prácticamente casi al terminar el año 457. Fue dada aproximadamente en el 22 de octubre. Vamos a colocarle allí, ¿no? Para colocar una fecha. O sea, hasta el último trimestre. Entonces, no es el año 457 completo. Es apenas un cuarto de año del 457, del último trimestre, allí fue dada la orden. Es decir, la profecía es tan exacta que debemos saber cuándo fue dada la orden para poder hacer el cálculo. O sea, no es un año completo, no se tiene que contar el año completo. Se tiene que contar un cuarto de año apenas del año 457. Muy bien, si nosotros hacemos el cálculo y vamos desde el cuarto de año que falta desde octubre del 457, por decirlo, ¿no? Estamos hablando en calendario nuestro. Octubre de 457. Y hacemos el cálculo hasta 483 nos lleva hasta el Mesías príncipe. Bueno, Mesías príncipe aparece aquí. ¿Cuándo apareció el Mesías príncipe? Mis hermanos, vamos a la palabra de Dios. Lucas capítulo 3, versículo 1. Nos tiene la fecha de la aparición del Mesías príncipe. Mira, en el año 15º del imperio de Tiberio César. Impresionante, ¿no? El año 15º del imperio. La orden de Artajerjes fue en el 7º año de Artajerjes y quedó registrada por Esdras. El año 27, la aparición del Mesías, el bautismo de Jesús, porque el año 27 es el bautismo de Jesús, y ese año ha quedado registrado en la historia por Lucas, porque Lucas me dice cuándo fue. Lucas me dice en el año 15º del imperio de Tiberio César. ¿Ah? Y ese año 15º equivale al año 27 después de Cristo. O sea que los israelitas tenían las fechas completas, ¿no? En el año 15º. ¿Qué año es el año 15º de Tiberio? Año 27. Recuerda, algunos dicen pastor, pero aquí tenemos que tener en cuenta que es un cuarto de año, ¿no? Entonces, me lleva en realidad hasta el año 26 el cálculo, pero como tengo que completarle, para que el año sea completo, entonces me lleva hasta el año 27, porque la orden no fue dada el 1 de enero, la orden fue dada casi al terminar el año, así que no es todo el año 457, apenas es un cuarto del año, un trimestre. Por eso es que me lleva hasta el año 27. Entonces, ¿qué iba a suceder en el año 27? El Mesías príncipe. ¿Qué sucedió según la Biblia en el año 27? El bautismo de Jesús. El bautismo de Jesús que ya está incluso fechado por el propio Lucas, el evangelista, el historiador evangelista, que coloca la fecha del bautismo de Jesús, el año 27. Así, mis queridos hermanos, ahí nosotros encontramos que esta profecía ya me ha mostrado que desde la salida de la orden para reedificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrían 483 años. Habrían 69 semanas, 7 semanas más 62. Pastor, ¿y dónde está la otra semana? Bueno, pero antes de eso veamos lo que dice el texto bíblico. Dice, después de las 62 semanas, ¿te acuerdas? Había 7 semanas más 62. Entonces lo que dice, después de las 62, o sea, después del año 27, se quitará la vida al Mesías. No me dice cuándo se quitará, solo me dice que será después del año 27. Así que en este versículo no me dice la fecha exacta de la muerte de Jesús, en que se le quitaría la vida al Mesías. No me dice,
Simplemente me dice que será después del año 27. Y después también dice, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Esa es la profecía que quedó pendiente. Jesús también la mencionó cuando los romanos destruirían Jerusalén, que eso viene más adelante. Pero entonces todavía son 69 semanas, me falta una semana. ¿Dónde está la semana que me falta? Bueno, aquí está. Ahí está. Dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Ahí está esa semanita que me falta para completar las... ¿Qué es lo que va a suceder? Aquí, vamos a ver. Esta semana va desde el año 27 hasta el año 34. Es la última semana. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. El pacto. Jesús, ¿te acuerdas cuando en el momento de la cruz, allí Él confirma el pacto, un nuevo pacto os hago? Y además también la iglesia cristiana ya no predica solo para los judíos. La iglesia cristiana ahora predica para todo el mundo, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Ya no es el pacto únicamente con el pueblo judío. Ahora se confirma el pacto con todas las naciones. Eso va terminando ese periodo, es lo que va a ocurrir. Ahora mira, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿Ya? Vamos a ver ahí. La mitad de la semana me da el año 31. Aquí ya me dice exactamente cuándo es la muerte del Mesías. Anteriormente me decía después de la semana 62, ¿no? Y aquí ahora me dice que a la mitad de la última semana morirá el Mesías. ¿Qué año exactamente es la mitad entre el 27 y el 34? Es el año 31. Podemos saber entonces que después de 3 años y medio de ministerio, nuestro Señor Jesucristo muere en la cruz del Calvario el año 31, proféticamente establecido desde el tiempo de Daniel, 5 siglos antes de Cristo. Hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Entonces, mis queridos hermanos, nosotros proféticamente hablando podemos ver que cada predicción se cumplió en detalle. Veamos aquí. Se cumplió el bautismo de Jesús el año 27. Se cumplió la muerte de Cristo el año 31. Y el año 34, ¿qué fue lo que sucedió? Ahí termina el periodo de las 490, de los 490 años, 70 semanas. ¿Qué fue lo que sucedió? Año 34 es la muerte de Esteban. ¿Quién estaba en la muerte de Esteban? Saulo de Tarso. Saulo de Tarso, quien después fue el predicador a los gentiles. Recuerda que el texto dice que confirmaría el pacto con muchos. Bueno, en el año 34 acabó el plazo en que Israel finalmente era el pueblo de Dios. En ese año termina ese periodo y se da paso ahora a un pacto no solamente con el pueblo de Israel, sino un pacto para toda nación, tribu, lengua y pueblo. ¿Y quién es el predicador de los gentiles? El apóstol de los gentiles, el apóstol Pablo, que ya la predicación la extiende hacia todo el imperio romano a partir del año 34. Entonces podemos ver que cada detalle de la profecía, el año 34 básicamente fue la última oportunidad de Israel como pueblo de Dios, y ahí el pacto se realiza con muchos y empieza la predicación hacia los gentiles. Mis queridos hermanos, cada detalle de la profecía se cumple de una manera extraordinaria en los 490 años. Pero recuerda que la profecía de las 70 semanas es el sello de la profecía mayor. Si esta profecía de las 70 semanas se cumple tan exactamente, ten la seguridad que aquella profecía de los 2300 años se cumplirá también, porque esta es la profecía sello. Este es el sello para sellar la visión y la profecía, decía el texto bíblico. Entonces, veamos cómo exactamente en la muerte de Jesús cesó el sacrificio y la ofrenda. Ese día se rasgó el velo del templo. Y el cordero ya no es necesario que sea sacrificado, porque el verdadero cordero ha sido sacrificado. Así que ahí se interrumpe, ¿no? Pueden continuar sacrificando corderos, pero ya no tiene ningún valor ceremonial, ningún valor espiritual, porque el verdadero cordero ya había muerto. O sea que cesar el sacrificio significa la muerte de Cristo. Cesó el sacrificio con la muerte de Cristo. Ahora vamos, mis hermanos, a esta declaración acerca del año 1844. ¿Qué es lo que nosotros encontramos aquí? Esta profecía de las 70 semanas es una profecía que ha sido cortada de una profecía mayor. Recuerda que el ángel Gabriel vino a explicar la profecía de los 2300 tardes y mañanas.
Él vino a explicarlo. Y entonces nos da el punto de partida, porque los 490 años, o sea, las 70 semanas, empiezan en la misma fecha en que empieza la profecía de los 2300 tardes y mañanas. Entonces ahora, esta profecía de las 70 semanas la vamos a empequeñecer para dar paso a la profecía de los 2300 años. Mire, este sería el cuadro. Ahí están los 490 años que van desde el 457 y terminan en el año 34. Esta es la profecía que hemos estudiado. La profecía en celeste de los 490 años la hemos estudiado. Todos los eventos allí, el bautismo de Jesús, la muerte de Cristo, el pacto con muchos, todo eso lo hemos estudiado ahí, hasta el año 34. Pero esta profecía, el ángel Gabriel la presenta simplemente para explicarme cuándo empiezan los 2300 años, porque empiezan en el mismo periodo, ¿no? Porque los 490 son una explicación previa de los 2300 años. Entonces, si nosotros colocamos el principio día por año, vamos a ir desde el año 457 y de ahí tenemos que marcar los 2300 años y hacemos el cálculo y nos lleva hasta el año 1843. Pero recuerda que el año 1843, años completos, pero tenemos que agregarle todavía 3/4 porque el año 457 la orden no fue dada el 1 de enero, la orden fue dada en octubre, por así decirlo, ¿no? O sea, casi a la parte final del año. Por lo tanto, la profecía son 1843 años completos más 3/4 que nos lleva hasta el 22 de octubre del año 1844. De acuerdo a esto, la profecía se cumpliría. El periodo final de los 2300 tardes y mañanas iría hasta el 22 de octubre de 1844, de acuerdo a la secuencia profética. Ahora, este evento, 1844, no sería en la tierra, porque la purificación del santuario es la purificación del santuario celestial, ¿no? Porque el juicio es en el cielo. Daniel 7 me habla de un juicio en el cielo, y la purificación del santuario tenía que ser en el cielo. Es un evento en el cielo. Los 490 años me presentan eventos en la tierra. Yo puedo confirmar la fecha de la muerte de Jesús, la fecha del bautismo de Jesús. Puedo confirmar esos detalles de los 490 años. Pero no puedo confirmar históricamente que algo sucedió en 1844. Entonces, ¿cómo sabemos que realmente algo pasó? Porque los 490 años son el sello de garantía del cumplimiento de los 2300 años. Por eso dice que esa profecía es para sellar la visión y la profecía. Si se cumplió, ten la seguridad que también, aunque no lo vemos, porque este evento ocurrió en el cielo, ya empezó el juicio investigador a partir de 1844. Allí se cumplieron los 2300 años. ¿Te acuerdas que habíamos dicho que el juicio en el cielo, según Daniel 7, empezaría después del cuerno pequeño? Bueno, el cuerno pequeño termina su primer apogeo grandioso en 1798. Y después de 1798 hasta el 44 hay 46 años, ¿no? Hay 46 años. Daniel 7 me dice que es después. Daniel 8 me dice que es en 1844. Y si vamos a los detalles, todavía podemos decir en 22 de octubre de 1844. Es el cumplimiento de esta visión. Qué tremendo, mis hermanos, qué tremendo. Entonces, de esa manera llegamos al año 1844. ¿Qué es lo que sucede en el año 1844? Primera cosa que sucede, el santuario es purificado. ¿Qué significa la purificación del santuario? El comienzo del juicio, porque es la visión del juicio también. Hemos dicho que purificación del santuario y juicio en el cielo son el mismo evento. ¿Qué otra cosa sucede en 1844? Dios levanta el remanente que predica el mensaje del primer ángel. Porque el mensaje del primer ángel dice, la hora de su juicio ha llegado. El remanente sale y es el cumplimiento de esa profecía del primer ángel, ¿no? Cuando dice, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. En ese momento que empieza el juicio, Dios levanta un remanente que restaura la verdad. El cuerno pequeño había pisoteado la verdad acerca del plan de la salvación. Había colocado un sistema de salvación por obras. El remanente levanta la justificación por la fe. El cuerno pequeño había levantado un falso día de adoración, día domingo. El remanente levanta el verdadero día de adoración. El cuerno pequeño había levantado falsos mandamientos, con mandamientos cambiados. El remanente levanta los verdaderos mandamientos. Por eso el remanente aparece justo en el cumplimiento de la purificación del santuario, del juicio en el cielo. O sea,
En 1844 empieza el juicio en el cielo y en la tierra empieza la predicación del remanente, ¿no? Y esa es una visión, una profecía extraordinaria. Algunos detalles que de modo general no podemos decirlos ahora, pero son interesantes, ¿no? La predicación del primer ángel empieza el año 1843, dice Elena de White, pero después viene el chasco. Pero en la visión del chasco se nos dice también que teníamos que volver a predicar. Profetiza otra vez, dice Apocalipsis 10, que se refiere al chasco. Apocalipsis 10 es una profecía del chasco. Al final dice, profetiza otra vez. Dice, no te quedes chasqueado, sal y otra vez predica. Y entonces ahí viene la predicación del mensaje de los tres ángeles, otra vez renovada. Entonces, mis hermanos, podemos ver entonces que hay un cumplimiento profético. Cuando el mensaje del primer ángel dice, la hora de su juicio ha llegado, tenemos que ir a los capítulos de Daniel que nos hablan acerca del juicio. Capítulo 7 me dice que el juicio es después del cuerno pequeño. Me dice que el juez se siente y los libros son abiertos. Me dice que Jesús viene delante de la presencia del juez. Empieza el juicio. Eso me dice Daniel capítulo 7. Daniel capítulo 8 me dice cuándo empieza el juicio. Porque la purificación del santuario es lo mismo que el juicio. 1844 empieza el juicio. En el cielo, en la tierra, Dios levanta un remanente que predica, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y estos constituyen los últimos eventos antes del tiempo del fin. Por eso, mis hermanos, es muy importante que estudiemos la Biblia de modo conjunto. Apocalipsis y Daniel son dos libros gemelos, dos libros que se tienen que estudiar de manera conjunta. Y como hemos visto, Daniel nos da una visión más clara acerca del momento en que el juicio empieza. Y si Daniel me dice cuándo empieza el juicio, entonces también podemos saber cuándo empieza la proclamación con más poder del mensaje del primer ángel, porque el primer ángel sale diciendo, temed a Dios, dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Profecías que están completamente integradas. Vamos, mis hermanos, a la última parte. En la última parte tenemos, ¿por qué el vínculo estrecho entre el Evangelio y el juicio es una buena noticia para nosotros? Porque mira, dice el Evangelio eterno. Hay un ángel que tiene el Evangelio eterno para predicarlo a toda nación, tribu, lengua y pueblo. El Evangelio eterno. Qué lindo el Evangelio eterno. Pero cuando el ángel proclama el Evangelio eterno, dice allí, diciendo a gran voz, temed a Dios y darle gloria porque la hora de su juicio ha llegado. El Evangelio es buena noticia. Temed a Dios no parece una buena noticia. La hora de su juicio ha llegado no parece buena noticia. Sin embargo, ¿por qué sí es una buena noticia? ¿Sabes por qué, mi hermano? Porque a pesar que somos pecadores y a pesar que somos culpables, si profesamos que Jesucristo es nuestro Señor y nuestro Salvador, saldremos victoriosos en la hora del juicio. Por eso es que es una buena noticia. Porque la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Y entonces somos inocentes. Somos declarados inocentes. A pesar de ser culpables por la sangre de Cristo, somos considerados justos delante de Dios. Y esa es una buena noticia. Vamos, mis hermanos, a la última parte, donde se nos habla acerca del CREA, y aquí una vez más la invitación para responder las preguntas claves. Aquí usted en el código QR o también en la descripción del video puede entrar al link para las 5 preguntas claves de la lección de escuela sabática. Les invito, mis hermanos, para entrar y participar de las preguntas claves y así consolidar su aprendizaje de la lección de escuela sabática. Así fue la lección de la semana pasada. Tuvimos a Rubén Montero, tuvimos también allí a Juan Pérez, ¿no?, como finalistas. Rubén Montero no fui yo, ¿no? Es mi hijo que ocupó el 5º lugar. Ojalá que se anime para que en las siguientes partes ocupe otros lugares más altos, ¿no? Felicitaciones a David Eche, a Luis y a Tapia, que fueron los que destacaron durante este examen, ¿no? Saludamos también a nuestros hermanos que siempre nos acompañan, que siempre nos siguen en las redes sociales. Sus saludos son cariñosos. Dios les bendiga, mis hermanos en YouTube. Dios les bendiga, mis hermanos en Facebook también. Y les invito para que todos aquellos que están viendo este video puedan también suscribirse a nuestro canal, ¿no?, tanto en Facebook como en YouTube, para que podamos aumentar nuestra comunidad y así poder tener más personas estudiando la palabra de Dios. De esta manera, mis hermanos, estamos terminando el estudio de la Biblia en esta semana. La próxima semana continuamos con una lección preciosa de la palabra de Dios. Un gran abrazo, que Dios les bendiga.